Hola chicos, bueno, hoy estoy un poquito nerviosa porque este tema que vamos a ver ahora, bueno, vamos a empezar con cosas un poquitito más complejas. Espero que no se vayan a asustar o que no vayan a confundirse mucho. Si alguien tiene dudas, por favor díganme en el Slack y podemos organizar una sesión por videoconferencia para aclarar dudas, así con pizarrón y todo. Pero bueno, vamos a empezar, vamos para allá. En esta ocasión vamos a ver un tema nuevo que se basa en los temas que hemos visto previamente. Para este tema requerimos la información previa de medidas de tendencia central y de medidas de dispersión. Entonces es bien importante que haya quedado lo de las sesiones anteriores bien claro. Si tienen dudas, regresen a las sesiones anteriores y revisen otra vez cualquier problema que hayan tenido para entender algún tema. Bueno, vamos a la distribución normal. Bueno, la distribución normal Z es una distribución de frecuencias de datos que se utiliza mucho en aplicaciones estadísticas. Ahí viene el nombre de normal, que es de estadística, e indica que es muy extendida su utilización. En estadística normal significa que es algo muy frecuente. En estadística normal no es correcto. Entonces hay mucha gente que se asusta un montón cuando se habla de normalidad, pero para alguien que sabe de estadística, algo normal no es correcto. Es algo muy frecuente y algo muy frecuente puede ser perfectamente incorrecto, ¿no? Desde muchos puntos de vista, inmoral, legal, etc. Simplemente es algo muy frecuente. Entonces la distribución normal se utiliza un montón, pero se utiliza un montón porque muchos fenómenos se parecen a esta distribución en su comportamiento. O sea, no es algo que se inventaron los matemáticos o los estadísticos nada más porque sí, sino que muchas variables tienen esta función de densidad. Muchas variables, si las graficas, su gráfica tiene forma de campana, o sea, de campana de Gauss. Seguramente han escuchado esto, la distribución de campana en forma de campana de Gauss. La distribución normal también es llamada distribución Z, normal Z, o distribución gaussiana o en forma de campana. Es muy importante y se utiliza un montón porque hay muchísimas variables que tienen este modelo de distribución, muchas variables. Por ejemplo, los caracteres morfológicos de los humanos, pero también de los animales o de las plantas, como las tallas, los pesos, las alturas, los diámetros, los perímetros de distintas partes del cuerpo. En ciertos caracteres fisiológicos, como el efecto de una dosis de un fármaco o de una cantidad de abono sobre una planta, pero también caracteres sociológicos o psicológicos, como el consumo de productos o las puntuaciones de un examen. Características psicológicas también como el coeficiente intelectual, que se sabe que tiene una distribución normal, o sea, en forma de campana, o el grado de adaptación a un medio, los errores que cometemos cuando medimos y ciertos valores estadísticos muestrales como la media, que vamos a ver en las siguientes sesiones. ¿Cómo está eso de la distribución normal? ¿Qué es eso? Bueno, si nosotros graficáramos en datos, aquí en nuestro eje de las X, en nuestro eje X, tenemos, por ejemplo, las puntuaciones, pongamos que son, no sé, puntuaciones de coeficiente intelectual. En este lado tenemos las puntuaciones muy bajas, hacia acá vienen las puntuaciones promedio, este sería el promedio, y hacia acá, hacia la derecha, tenemos las puntuaciones muy altas. Como ven, y aquí tenemos en nuestro eje Y la frecuencia. Como vemos, mientras más se van acercando los valores al promedio, la frecuencia va incrementando hasta que llega al máximo, que es la media, y luego vuelve a disminuir de modo tal que tenemos muy pocos valores muy altos. Esta es una distribución normal, estándar o normal Z, con forma de campana de Gauss. Gauss fue un tipo que hizo muchas cosas en estadística y que fue bien, bien inteligente. Hay una película sobre él, era un tipo brillante. La película está en YouTube, luego les paso el link si les interesa verlo, si están muy aburridos, quieren ver algo diferente. Y bueno, entonces tenemos aquí la media y esta sería la distribución normal. Hay dos parámetros que nos van a permitir
definir a nuestra distribución. Uno es la media. Si se fijan, aquí tenemos el símbolo de media, pero poblacional. Generalmente hacemos esto con poblaciones. Este tipo de análisis de gráfico se hace con muchos datos. No lo hacemos con 10 datos, lo hacemos con 1000, ¿no? Lo vamos a poder hacer, por ejemplo, con los datos del cuestionario que ustedes tienen, que ya tenemos más de 1000 datos. Y tenemos también el otro parámetro que es la dispersión, en este caso la desviación estándar. En algunos libros le llaman típica, en este gráfico que saqué de un libro es típica, que este es el simbolito, que también es el símbolo de desviación estándar, pero como sabemos, de la población. Entonces esos son los dos parámetros que nos van a definir, nos van a permitir ubicar a nuestra distribución normal Z. ¿Va? Pues, ¿qué características tiene? Bueno, que es simétrica con respecto a su media, eso para empezar, entre otras cosas, ahorita las vemos. Hay muchos valores, les decía, que tienen esta distribución, por ejemplo, la altura de los humanos. La altura de los humanos, aquí por ejemplo tenemos alturas, esto es en Estados Unidos, aquí en México yo creo que sería un poquito más bajito. Aquí tenemos los mínimos que están por abajo de 150 centímetros y los máximos más arriba de 200. Y como vemos, para las mujeres y para los hombres tenemos pues diferentes promedios. Las mujeres tienen un promedio de altura de un poco más de 160 centímetros y los hombres de un poquito menos de 180 centímetros. Pero como vemos, las dos distribuciones, tanto la de las mujeres como la de los hombres, tienen esta forma de campana que vemos aquí, esta distribución normal. Hay muy pocos datos muy bajos, o sea, hay pocas mujeres muy bajitas, muchas mujeres que tienen una estatura promedio y pocas mujeres que tienen una estatura muy alta. Igual con los hombres. A pesar de que su promedio general es más alto, la distribución tiene el mismo comportamiento, ¿no? Hay pocos hombres que tienen alturas de las más bajas para ellos. Van incrementando sus alturas hasta que se acercan al promedio, es lo más alto, y luego vuelven a disminuir a las alturas mayores. Lo mismo ocurre con el peso y con algunas otras cosas montonales. Estos son solamente algunos ejemplos que yo saqué. Por ejemplo, la circunferencia del hombro. Del hombro, o sea, si ustedes toman las mediciones de la circunferencia del hombro de mucha gente, también van a tener esta distribución normal. O la circunferencia del tobillo también van a tener esta distribución normal, pero no solamente cosas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, estos son datos de inestabilidad emocional. Como pueden ver, aquí sí los hombres tienen datos menores, sus puntuaciones son menores, y las mujeres mayores, y como pueden ver, las dos tienen una distribución normal. Hay pocos datos en puntuaciones muy bajas, muchos datos cercanos a la media y muy pocos datos de puntuaciones muy altas. Lo mismo con extroversión, aquí en esta gráfica. Esto lo saqué de un libro de estadística, donde el autor va haciendo estas gráficas, va bajando el autor las bases de datos y te va enseñando a hacerlas. Son las bases de datos para hacer este tipo de gráficas. Estas son bases de datos de Estados Unidos. Otra cosa que se comporta así son las pandemias, muchachos. El comportamiento de las pandemias a lo largo del tiempo. Esto, pues no quiero asustarlos, ¿verdad? Pero esto es una pandemia que hubo, no me acuerdo exactamente qué enfermedad fue, pero como no fue una gripe, fue otra cosa. Pero como pueden ver, aquí fueron incrementándose los casos, incrementándose hasta que llegó un máximo. Pero fíjense, esto fue de 1982 a 1988, que fue lo máximo. Y luego fueron disminuyendo, me parece que esto es VIH. Y luego fueron disminuyendo otra vez hasta llegar a mínimos. Y esto es lo que ocurre en general con todas las pandemias, las epidemias. Van incrementando hasta que llegan a un máximo de contagio y luego vuelven a disminuir. Y pues esto es lo que se espera, ¿no? Cuando hablan de vamos a aplanar la curva, la idea es que pues esto no tenga un pico tan alto, o sea, que no se siga hacia arriba, sino que sea más bajito, más planito. Que sea, ahorita les voy a enseñar cómo. Bueno, la distribución normal entonces pues tiene unas ciertas características, ¿no? Tiene su promedio, tenemos el promedio, y lo que la va a definir además es la desviación estándar. Entonces, de aquí para acá vamos a tener una desviación estándar, para acá menos una desviación estándar, hasta acá esta línea más dos desviaciones estándar, para acá menos dos desviaciones estándar. Y para saber, por ejemplo, qué área hay bajo esta curva, o sea, si yo quiero, por ejemplo, saber qué área hay bajo la curva desde este cachito hasta desde esta línea azul hasta esta línea azul,
Pues se utiliza esta fórmula que es la función de densidad de la distribución normal. No se preocupen, no la vamos a usar. Afortunadamente, muchos matemáticos hicieron ya su trabajo y lo que nosotros tenemos nada más que hacer es ir a revisar los libros o los programas de cómputo. Pero nosotros no la vamos a usar para que no se me asuste. Sí, para usarla, para calcularlo hay que utilizar cosas como cálculo, pero nosotros no lo vamos a usar, ¿va? Nada más para que sepan que existe. Y les voy a decir qué significa cada cosa. Bueno, una distribución puede ser, por ejemplo, fíjense, aquí, una distribución puede ser, por ejemplo, aquí tenemos la mesocúrtica, que es la del medio, la azulita, que es la distribución normal típica, pero podemos tener también una distribución que sea más picuda, como esta, que es la leptocúrtica, más aguda. O podemos tener una distribución como esta, platicúrtica, que es más planita. Cuando nos hablan de aplanar la curva, la idea es que la pandemia tenga un comportamiento más como la verde, la línea verde, más, más dispersa, que haya más dispersión, que los contagios se vayan dispersando y no que se acumulen todos en un solo periodo de tiempo y que por lo tanto pues se saturen los servicios de salud, ¿no? Sino que la idea es que se incrementen de manera gradual. El problema es que esto significa que también van a disminuir de manera gradual y que por lo tanto no lleguen a extremos, cuando lleguen a su promedio de máximo, ¿no? Esta distribución, fíjense, es la diferencia entre estas distribuciones, el promedio no es el promedio es el mismo en los tres casos. ¿Qué es lo que es diferente? Las desviaciones estándar. Por ejemplo, en este caso de la distribución leptocúrtica, la desviación estándar es menor, es una desviación estándar como la de nuestro ejemplo de Gardanza-Burgo, donde había menos desviación estándar. Sería una cosa así, si fueran muchos datos. Obviamente ahí eran 9 datos, ¿no? Si fueran muchos datos, tendrían una distribución así, con una desviación estándar pequeñita. Lo que significa que los datos, se fijan, hay muy pocos datos muy pequeños y muy pocos datos muy grandes. Casi todos los datos están justamente alrededor del promedio que aquí. En cambio, nuestra distribución platicúrtica tiene una desviación estándar bastante más grande, como el caso de Cajetopolis, ¿no? Donde teníamos una desviación estándar más grande y por lo tanto los datos se dispersan más, que es lo que ocurre con esta distribución. A pesar de eso, estas distribuciones pues pueden ser normales porque siguen teniendo las mismas características. Tienen forma de campana y son simétricas con respecto a su promedio. Aquí tenemos, por ejemplo, estas mismas tres y aquí tenemos esta otra verde que es un ejemplo de una distribución con diferente media. Por ejemplo, esta azul, esta roja y esta como amarillita tienen exactamente el mismo promedio, la misma media que es 0, pero tienen diferentes varianzas. Aquí las pusieron como varianzas. Entonces, por ejemplo, la varianza del azul es 0.2. Aquí, la varianza de la roja es 1, esta de aquí, más grande, y la varianza de la amarilla es 5, mucho más grande. Entonces, por eso se ven diferentes. Esta más aguda, esta mediana y esta más plana, porque su dispersión es mucho mayor, como pueden ver aquí, 5. ¿No? En cambio, esta otra verde tiene una media diferente, una media de -2, entonces por eso está movida hacia la izquierda, mientras que su varianza es de 0.5. Su varianza está entre la azul y la roja. Entonces esta sería una distribución normal también, pero está movida, ¿no? Su media está hacia la izquierda. Pero todas son distribuciones normales, nada más que con diferente desviación estándar. Una más aguda y otra más aplanada. Sin embargo, también podríamos encontrar distribuciones no normales. ¿En qué casos encontramos distribuciones no normales? Por ejemplo, cuando no son simétricas. En este caso, estas distribuciones que tenemos aquí son asimétricas. Como pueden ver, los datos se acumulan en un lado y la colita de la distribución, la cola de la campana, digamos, se va hacia un lado o hacia el otro. En este caso, por ejemplo, tenemos que todos los datos se acumulan del lado izquierdo y la cola se va hacia la derecha. Entonces decimos que es una simetría hacia la derecha. Mientras que en este caso, los datos se acumulan del lado derecho y la colita de la distribución de la campana se va hacia la izquierda. Aquí tenemos una simetría hacia la izquierda. Esto se le llama sesgo o asimetría y podemos encontrarlo a veces en algunos datos. Si nuestros datos tienen esta forma, entonces pues no vamos a poder usar
funciones de la distribución normal. Tendremos que utilizar otra cosa. Y lo ideal es que nuestros datos se parezcan a esta distribución. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer con los datos que sacamos del cuestionario es analizar si tienen una distribución normal. Esa va a ser una de nuestras primeras misiones. Si tienen una distribución normal, podemos usar todo el resto de la estadística basada en la distribución normal, que la verdad es que es la más fácil y la más poderosa, digamos, la mejor. Bueno, ¿cuáles son las características de esta distribución normal? La primera es que es simétrica con respecto a su media, como ya vimos, su simetría tan bonita. A los científicos les fascinan las cosas que son bonitas, que son como estéticas. Es simétrica. Fíjense, no todos los datos del mundo, o sea, muchas características humanas, tanto biológicas, psicológicas, incluso características del universo, la velocidad de las galaxias tiene una distribución normal también. Pero hay cosas que no tienen una distribución normal, sino más bien exponencial, que esa es la otra distribución más conocida, y es la que han estado viendo, ¿no? El crecimiento de una epidemia tiene una distribución exponencial, que esa es otra historia. Bueno, ¿qué otra característica tiene la distribución normal? Es que otra de sus características es que la media es igual a la moda y es igual a la mediana. Si se acuerdan, uno de los primeros ejemplos que les puse, de las primeras tareas, datos de un grupo de hombres y un grupo de mujeres, veíamos que la media y la mediana eran muy diferentes en el grupo de mujeres. Entonces esos datos, por ejemplo, no serían normales, estarían sesgados, porque la media y la mediana eran muy diferentes. Luego, si estos vamos a tomárnoslo con calma, paciencia. Si levantáramos una línea perpendicular al eje X que pasara por la media, el 50% del área bajo la curva estaría a la izquierda y el 50% a la derecha. ¿Por qué? Pues porque es simétrica, como ya vimos. Si pongo una línea aquí, justo en la mitad, entonces el 50% del total del área va a quedar de este lado y el otro 50% del otro lado. Es simétrica la curva. Pero si pongo líneas a una distancia de una desviación estándar a los lados de la media, el área entre ellas va a ser el 68% del total. O sea, fíjense, si yo tengo una distribución normal, tengo mi promedio, y yo pongo una línea aquí a una desviación estándar y otra acá a menos una desviación estándar, toda esta área va a ser el 68%. Y eso va a pasar siempre. En cualquier conjunto de datos que tenga una distribución normal va a pasar esto. Esto es una constante. La naturaleza es así. Eso es algo que siempre pasa. Los matemáticos ya lo calcularon en un montón de distribuciones de un montón de cosas y siempre pasa. Si tú pones aquí tu promedio y aquí pones una desviación estándar, menos una desviación estándar para acá y más una desviación estándar para acá, toda esta área siempre va a ser el 68%. Si pones líneas a dos desviaciones estándar, por ejemplo, aquí tenemos el promedio, supongamos que el promedio es 20 y la desviación estándar es, no sé, 5, pues 20 más 5 más 5, 20 más 10, tenemos aquí el valor 30, digamos, y para acá 20 menos 5, 10, del valor 10 al valor 30, de más 2 desviaciones estándar a menos 2 desviaciones estándar, toda esa área bajo la curva va a ser el 95% del total. Eso es lo que en estadística se considera como lo normal, lo más común, el 95% más común, y esto lo vamos a usar un montón en adelante. ¿Por qué se usa esto? Esto es una convención, es un asunto de un acuerdo entre estadísticos en el mundo. Se considera que el restante 5% que queda, que sería el 2.5% de este lado y el 2.5% de este lado, sería digamos, el error que estaríamos dispuestos a aceptar en alguna investigación, por ejemplo. Entonces, pues esta cantidad de datos puede estar bajo la curva, que es el 95%, es lo que típicamente se considera como lo normal o típico. Si a alguien, por ejemplo, se le evalúa el coeficiente intelectual y sus datos quedan aquí, dentro de o en el promedio, o hasta 2 desviaciones estándar, o hasta menos 2 desviaciones estándar, dentro de todos estos datitos, entonces se considera que su puntuación es normal o típica, que no significa que sea correcto, puede no ser correcto, simplemente que es lo más común, está dentro del 95% más común.
Porque como podemos ver, muchachos, a pesar de que uno considera siempre que los humanos somos únicos, especiales, diferentes, impredecibles, a mis alumnos les encanta decir que no es posible predecir a los humanos. En realidad somos bastante predecibles y somos muy aburridamente parecidos unos a otros. Tenemos muchas tendencias. Por supuesto, siempre va a haber quien esté acá, al extremo, ¿no? Pero el 95% se van a parecer bastante. Y finalmente, si ponemos líneas, aquí una perpendicular a 3 desviaciones estándar para acá y menos 3 desviaciones estándar para acá, entonces vamos a tener el 99.7% de los datos, que prácticamente ya casi todos. Me van a quedar aquí en los extremos muy poquititos. Si estuviéramos ahorita en clase, me detendría y les diría, ¿vamos bien, muchachos? ¿Todo bien? Si no vamos bien, si tienen alguna duda, por favor, mándenme sus dudas al Slack para estar enterada y para ir haciéndoles otros videitos de explicación acerca de las cosas en las que tengan duda. Voy a continuar. Bueno, ahora, ¿para qué la utilizamos? ¿Para qué utilizamos esto? Suena rarísimo. Lo utilizamos para un montón de cosas. Por ejemplo, en psicometría, que la van a ver el próximo semestre, cuando usamos pruebas psicométricas, utilizamos un montón la distribución normal Z. Pero se puede utilizar para muchas cosas. En realidad se usa prácticamente para el resto de los procedimientos estadísticos que vamos a hacer. Toda esta área bajo la curva, todo el área desde menos infinito, que sería acá, hasta más infinito, que estaría acá, toda esta área bajo la curva, esta distribución es teórica, entonces puede ser desde menos infinito hasta más infinito. Toda esta área es una distribución o una función de probabilidad. O sea, todo el área que está aquí abajo es probabilidad. Puede tomar cualquier valor. ¿Cuáles son los valores más probables? O sea, si elegimos al azar un valor que esté dentro de estos datos, ¿cuál es el valor más probable? Pues un valor que esté cercano al promedio, porque alrededor del promedio, como pueden ver, hay muchísima información. Conforme nos vamos alejando del promedio, la probabilidad va decreciendo, cada vez va a ser menos, cada vez va a ser más pequeña, ¿no? Hacia los lados, hacia los extremos. ¿Y de qué depende? Pues va a depender de la desviación estándar. Si la desviación estándar es muy pequeña, pues esta curva, como habíamos visto, va a decaer muy rápido, va a ser una cosa así, ¿no? Si es una desviación estándar grande, entonces la curva va a decaer más lentamente, va a tener más dispersión. De eso va a depender. Pero siempre va a pasar lo mismo. Mientras más lejos estemos del promedio, los valores van a ser cada vez menos probables. Lo que significa que encontrar datos muy raros, muy altos, ya sean muy altos o muy pequeños, pues por eso son raros, ¿no? Porque va a haber muy poca probabilidad de encontrar esos valores. Bueno, esta cosa que les estoy mostrando ahorita es una tabla Z. Como les decía, los matemáticos ya hicieron los cálculos del área de las áreas bajo la curva de la distribución normal Z y nosotros no las tenemos que usar. Nosotros lo que hacemos es que utilizamos unas tablas Z. En la sesión en esta sesión, en la sesión en la que vamos, les puse un documento que es una tabla Z, que es una tabla como esta más o menos, que vamos a aprender a usar. Entonces, fíjense. Las tablas Z, en general, la información que nos van a dar es la probabilidad. ¿Sí? La probabilidad en proporciones, no en porcentajes, sino en proporciones. Entonces, por ejemplo, esta que tenemos aquí, 0.5, es la probabilidad que hay desde la Z0 hasta el final. O sea, por ejemplo, desde aquí, desde el promedio siempre va a ser 0 en la desviación en la distribución normal Z hasta el final. Sería 0.5. ¿Sí? Bueno, vamos a irnos más despacito en este punto, ¿vale? Vamos a irnos más despacito. Fíjense, en la distribución normal Z, el promedio siempre va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque la distribución normal Z está en función de la desviación estándar. Y el promedio está a una distancia de 0 desviaciones estándar con respecto a ella misma, a la media misma. Pues si la media es de 20, está a 0 desviaciones estándar de ella misma. En cambio, si un dato está, por ejemplo,
Si tenemos unos datos con una desviación estándar de 5 y el dato es 25, entonces el dato está a una desviación estándar de diferencia de la media. Suena raro, tal vez, pero vamos poco a poco, ¿va? ¿Tienen dudas? No lo dice. Entonces, la distribución normal Z, lo que va a estar definida es por desviaciones estándar. ¿Cuántas desviaciones estándar está un dato lejos del promedio? El promedio está a 0 desviaciones estándar de sí mismo, por eso es 0. Es una media de 0. Entonces, fíjense, de aquí de la media hacia el extremo mayor, lo que tenemos es el 50%. Este es un sitio web que me pareció muy interesante, que lo que te hace es calcularte la probabilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, de aquí del 0 hasta el final tenemos que es el 0.5. Vamos a tratar de probar eso que les dije hace rato. Les dije, bueno, entre una desviación estándar y menos una desviación estándar, lo que tenemos es el 68%. Fíjense, aquí en esta área de aquí, entre menos 1 y 1, lo que tengo es 0.68. Entonces, igual que como les dije, es el 68% del total. Y ahora voy a utilizar mis notas. Aquí es el 68% del total. Si en cambio lo muevo a menos 2 y 2, entonces voy a tener 0.95, o sea, el 95%. Entre este menos 2 y este 2, toda esta área bajo esta curva es el 0.95 del total, o sea, el 95%. ¿Por qué está en 0.95 en lugar de 95%? Bueno, porque la probabilidad total siempre va a ser 1. ¿Sí? Pues ustedes, si les pregunto, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay que no sé, de entre 4 cartas, si nada más una es roja, que te toque la carta roja? Si son 4 cartas y una es roja, tu probabilidad es de 1/4. ¿Sí? Entonces la probabilidad total siempre va a ser 1. Por eso aquí me sale 0.95. O sea, muy cercano a 1. Si le pongo, en cambio, menos 3 y 3, pues a ver cuánto me sale, debería ser 99.7. Bueno, más bien punto 997, que es casi ya el 1, el total, ¿no? El 100% de la probabilidad, pero no, solamente es 0.997. Y así, ¿no? De hecho, si le puedo poner 4, me sale 4 a 4, no va a ser 1, va a ser muy cercano a 1. 0.9999. Casi toda la probabilidad, pero no es toda la probabilidad. Y le puedo seguir, ¿eh? Me van a seguir saliendo 9. Fíjense. Menos 5 a 5. Porque no hay final, el final es el... Ay, aquí ya me salió 1. Bueno, este es el límite de esto. Pero no debería seguirme saliendo. 0.999. Bueno. Pero también puedo calcular, por ejemplo, qué probabilidad hay entre el 0 y el 1. Entonces, en este cachito entre el 0 y el 1 está el 0.34. ¿Qué tiene lógica si ya sabíamos que desde el menos 1 hasta el 1 estaba el 0.68? O le puedo pedir que me dé entre el 0 y el 2. ¿Cuánto creo que va a ser? Es 0.447. Esa es nuestra probabilidad que hay debajo de esta curva. Y así podemos seguirla, ¿no? Aquí, por ejemplo, este calculador pues ya me da la probabilidad. Pero cuando no tengo esa buena fortuna es cuando tenemos que usar las tablas Z. Vamos para las tablas Z. Esta es la tabla Z que yo les incluí en la sesión del campus virtual. Esta es la tabla Z que yo les incluí.
Pueden ustedes bajar su propia tabla Z si quieren, de internet. Hay un montón de tablas Z. Nada más que tienen que tener cuidado porque no todas son iguales. En este caso, por ejemplo, el valor que me da en estas tablas Z es desde menos infinito, como pueden ver aquí, desde el extremo, hasta... No lo pueden ver. Permítanme. Ya, perdón. Bueno, va de nuevo. Entonces, esta es la tabla Z, ahora sí, que es la que ustedes tienen en el campus virtual, es la que yo les subí. Les decía que pueden ustedes buscar alguna tabla Z en internet, sin embargo, tienen que tener cuidado de qué es lo que van a encontrar, ¿no? Porque esta tabla Z de aquí te da los valores desde menos infinito hasta el valor Z que le estás poniendo, pero hay otras tablas Z que te dan, por ejemplo, desde el promedio hasta un extremo o desde más infinito hasta el promedio, depende. Esta te da desde menos infinito hasta la Z de interés. Entonces, por ejemplo, aquí esta tabla de más está bastante completa. Están las dos partes, y está para los valores negativos y para los valores positivos. Algunas tablas, pues como es simétrica la distribución, entonces algunas tablas nada más ponen los datos negativos o los datos positivos. En este caso tenemos las dos. Por ejemplo, me dicen, ¿qué área hay desde menos 3 hasta 0? Desde menos 3 hasta 0, o sea, casi que desde el inicio, desde el menos 3, hasta el 0, que es el promedio, recordemos. Y aquí me dice, el área que tienes desde menos 3 hasta, hasta 0 es de, aquí está, de 0.5. Ese es el área. De menos 3 hasta 0 es 0.5. Más bien, desde menos infinito hasta 0 es 0.5. Esto que tenemos acá es desde menos infinito hasta menos 3. Es 0.0013, o sea, es un cachitito de nada. Vamos a verlo ahorita vamos a ver algunos ejemplos en el calculador. Pero, por ejemplo, aquí me dice desde menos infinito hasta menos 2. Desde menos infinito hasta menos 2 es 0.022. Muy poquito. Desde menos infinito hasta 0 es 0.5, desde menos infinito hasta 1 es 0.8. Entonces esta tabla me va a dar desde menos infinito hasta el valor que me interesa. ¿Sí? Por ejemplo, desde menos infinito hasta 2 es 0.997. Y es un montón. ¿Sí? Esta calculadora en este sitio web me da pues una información, la misma información, nada más que aquí no me da desde menos infinito, ¿no? Sino entre dos valores. Yo le puedo poner, el 5 estaba funcionando como menos infinito, entonces le puedo pedir desde, por ejemplo, desde menos 5 hasta menos 3. Era el primero que teníamos. Y me da 0.0013 igual que en la tabla Z. Si se fijan, es nada más este cachitito de aquí. Le puedo pedir desde menos 5, que está funcionando como menos infinito, hasta menos 1. Este cacho de aquí, y me dice que es 0.15%. 0.15, o sea, el 15%. Desde menos infinito hasta 0 me tiene que dar 0.5. 0.5. Desde menos infinito hasta 1. Entonces ya me da 0.84 y así, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, les voy a pasar este link para que lo usen si les interesa, pero las tablas Z funcionan también para lo mismo, para encontrar probabilidad, el área bajo la curva, o sea, la probabilidad. ¿Para qué nos va a servir eso? Vamos a ver a continuación para qué nos va a servir eso. Esto nos va a servir para convertir los datos de cualquier población que tengamos, cualquier grupo grande de datos, por ejemplo, los datos de nuestro cuestionario, los vamos a poder convertir a una distribución normal Z, si es que tienen esta distribución. Los vamos a poder tratar como si fueran una población, aunque sabemos que no lo son, los podemos tratar como una población. Tenemos un grupo bastante grande, tenemos una población completa, entonces podemos trabajar con esos datos como si fueran una población y podemos convertirlos a una distribución normal Z. Por ejemplo, en este caso tenemos
que en esta distribución, por ejemplo, se ve aquí, tiene un promedio, ¿lo ven? De 25. Aquí tenemos el, si se fijan, es el símbolo de muestra, porque en realidad es una muestra, pero la vamos a tratar como si fuera una población. Y tiene una desviación estándar de 5. Entonces, por ejemplo, un valor que esté como por acá, sea por ejemplo el valor 30, valor x30, ¿a cuántas desviaciones de estándar estaría de distancia del promedio? ¿A cuántas desviaciones estándar está del promedio? Un valor 30. Bueno, no está por acá, está aquí en realidad el valor. Para que esté acá sería 35, un valor 35. Entonces, ¿a cuántas desviaciones estándar está, perdón, un valor de 35? ¿A cuántas desviaciones estándar del promedio está? Si estuviéramos en clase dejaría que lo calcularan, pero bueno, no estamos en clase, así que está de aquí a aquí, del promedio a una desviación estándar, pues aquí tenemos el valor 30, el valor de aquí sería el valor 30, y si le sumamos otro 5, que es la desviación estándar, de aquí a acá, pues es el valor 35. Entonces, ¿a cuántas desviaciones estándar de distancia está este 35 del promedio? Está a una y a 2 desviaciones estándar. Aquí a 2 desviaciones estándar. Pues ese le voy a poner porque esta era una muestra. Entonces yo puedo tratar estos datos como si son muchos datos, porque solamente con muchos datos se puede hacer una cosa así. Yo puedo tratarlos como una población y entonces yo puedo decir, bueno, este dato, este 35, está a 2 desviaciones estándar. Entonces yo lo puedo convertir a z y decir, es una z de 2. ¿Por qué 2? Porque está a 2 desviaciones estándar de distancia de la media. Entonces yo puedo convertir mis datos a esto de acá. Puedo decir el promedio va a ser 0. ¿Por qué? Porque está a 0 desviaciones estándar de sí mismo. Y mi desviación estándar va a ser 1. Donde esté la primera desviación estándar es la Z1. Esta va a ser la Z1. Y donde haya 2 desviaciones estándar, ahí va a ser mi Z2. Y para el otro lado lo mismo. Menos una desviación estándar, pues va a ser mi Z-1. Y donde esté 2 desviaciones estándar, va a ser mi Z-2. Entonces yo de ese modo puedo hacer cosas muy interesantes. Puedo, por ejemplo, comparar dos poblaciones que tengan unos datos diferentes. Por ejemplo, una población de hombres y de mujeres que tengan unos datos diferentes. Puedo compararlos directamente. ¿Por qué directamente? No los puedo comparar directamente con sus puntajes, porque los puntajes van a ser diferentes. Pero si los convierto a zetas, entonces son iguales y los puedo comparar directamente. Vamos a ver un ejercicio de eso para que sea más sencillo para ustedes, ¿vale? Vamos a dejarle aquí por ahora y ahora hacemos un ejercicio y les muestro.